Hola a todos, soy Paula Seideker y voy a resolver el problema 3.38 del libro 1 de Hidráulica e Hidrología de segundo de Ingeniería Civil. El problema dice: calcular la altura máxima que alcanzará el agua al salir por el punto D de la tubería del esquema, no teniendo en cuenta las pérdidas de carga localizadas, pero sí la energía cinética. Hallar el valor de la máxima presión que se produzca en la tubería y en qué punto se produce, así como la presión en el punto medio del tramo CD. A continuación podéis ver el esquema de la figura, en el cual tenemos la cota del punto 0 a 1375 metros, la cota del punto D a 885 metros y la cota del punto B y C a 875 metros. El problema también nos da otros datos como el diámetro, la longitud y el coeficiente de rugosidad de cada tramo de tubería. Es muy importante tener en cuenta que el dato del diámetro está en milímetros y para resolver el problema trabajaremos en metros. Este problema es una tubería en serie, ya que está formada por la unión en serie de varios tramos de conductos con diferentes diámetros y diferentes coeficientes de rugosidad. Al estar en serie, el caudal que circula será el mismo en todos los tramos, y este será un concepto muy importante a la hora de calcular las pérdidas de carga. La ecuación de Darcy-Weisbach en función del caudal circulante es la siguiente. Con ella calcularemos las pérdidas de carga de cada tramo, pero antes debemos conocer el valor de beta. Beta, despejada de la ecuación de arriba, es 8 por el coeficiente de rugosidad dividido entre pi al cuadrado por la gravedad. Beta es un número constante en cada tramo y por lo tanto le hemos calculado la beta de cada tramo, que son los siguientes valores. Aplicando Bernoulli entre el depósito y el punto D, obtenemos la siguiente ecuación. Ya conocemos anteriormente la ecuación de Bernoulli, pero ahora, como hablamos de tuberías, tenemos que tener en cuenta las pérdidas de carga. En este ejercicio calcularemos la pérdida de carga entre el punto A y el punto D, y para ello utilizaremos de nuevo la ecuación de Darcy-Weisbach. La pérdida de carga entre el punto A y el punto D es el sumatorio de todas las pérdidas de carga de cada tramo. Por lo tanto, tendremos que sumar la pérdida de carga del tramo AB con la pérdida de carga del tramo BC con la pérdida de carga del tramo CD. Y todo ello sumará la pérdida de carga del tramo AD. Como no conocemos el caudal, el resultado lo hallaremos en función del caudal. Por lo tanto, para calcular la pérdida de carga, utilizaremos beta, anteriormente calculado, y el diámetro y la longitud de cada tramo. Para calcular el caudal, lo haremos en función de la velocidad d, que tampoco conocemos, pero a la hora de utilizar Bernoulli ya lo resolveremos. Para calcular el caudal, utilizamos la fórmula que ya conocemos de caudal es igual a la sección por la velocidad. Como queremos calcular la velocidad en d, utilizaremos la sección en d también, y por lo tanto su diámetro. Como ya he dicho anteriormente, no conocemos la velocidad en d, por lo tanto, el caudal estará en función de esa incógnita. Una vez calculado el caudal, lo sustituiremos en la pérdida de carga anteriormente hallada. Y finalmente se nos quedará la pérdida de carga en función de la velocidad en d. El siguiente paso que debemos realizar es sustituir la pérdida de carga entre A y D en la fórmula de Bernoulli. Como ya sabemos, la altura de presión en el punto 0 y en el punto D es 0, ya que ambos están a una presión atmosférica. Además, la velocidad en 0 es 0, ya que se trata de un depósito. Por lo tanto, se nos queda la ecuación como la cota en 0 es igual a la cota en D más la energía cinética en D más las pérdidas de carga entre A y D. Al sustituir nuestros datos, se nos queda una ecuación con una incógnita que despejaremos. La velocidad en D es 30,53 y una vez hemos hallado ese dato, lo sustituimos en el caudal para hallar nuestro caudal, que será constante en toda la tubería. El siguiente paso que debemos realizar es aplicar Bernoulli entre los puntos D y E,
ya que nuestro objetivo es calcular la altura máxima que alcanzará el agua al salir por el punto D de la tubería. Aplicamos Bernoulli de nuevo, pero esta vez entre los puntos D y E. Como ya sabemos, la altura de presión en el punto D y en el punto E va a ser 0, ya que ambos tienen una presión atmosférica. Además, la velocidad en E será 0, ya que el agua se detiene al salir por la tubería. Y la pérdida de carga entre D y E es 0 también, ya que no existe rozamiento porque entre D y E no hay tubería. Por lo tanto, se nos queda como la cota en D más la energía cinética en D es igual a la cota en E. De ahí despejamos las dos cotas y la diferencia entre ambas es la altura que queremos hallar. Por lo tanto, como ya tenemos el dato de la velocidad en D, sustituimos y calculamos la altura, que será el resultado del primer apartado. A continuación, como ya tenemos todos los datos calculados, vamos a resolver la pérdida de carga entre A y B, entre B y C y entre C y D. Es decir, vamos a hallar las pérdidas de carga en cada tramo, ya que posteriormente nos serán útiles para calcular el valor máximo de presión que se produce en la tubería. El siguiente paso es calcular la velocidad y la energía cinética en cada tramo. Para ello ya tenemos todos los datos y por lo tanto simplemente tendremos que aplicar la fórmula de velocidad es igual a caudal entre sección y la energía cinética es igual a la velocidad al cuadrado dividido de 2 por la gravedad. Para calcular la máxima presión que se produce en el punto B, tendremos que otra vez aplicar Bernoulli, pero esta vez entre el punto A y B. Para ello, ya conocemos que la altura de presión en A es 0, ya que se encuentra a presión atmosférica. Y la velocidad en A también es 0, ya que se trata de un depósito. Por lo tanto, simplemente tendremos que aplicar todos los datos que ya hemos hallado anteriormente. La cota en A es 1375 y la cota en B es 875. Ambos datos los hemos sacado del esquema de la figura que nos aporta el enunciado. Además, la energía cinética en B la hemos calculado anteriormente, que es 0,93, al igual que la pérdida de carga entre A y B, que es 24,67. Por lo tanto, se nos queda una ecuación con una incógnita, que es la presión. Y esta presión nos dará 474,4 metros columna de agua. Y este será nuestro valor de máxima presión que se produce en la tubería. Y ya para finalizar el problema, hay que calcular la presión en el punto medio del tramo CD. Este punto medio le llamaremos M. De nuevo, hay que aplicar Bernoulli. Como ya sabemos, la cota en A es 1375 y la cota en B es el punto medio entre C y D, que es 880. La altura de presión en M es la que queremos calcular. Por lo tanto, será nuestra incógnita que hay que despejar. Además, la energía cinética en D ya la hemos calculado anteriormente, que es 47,52. Y la pérdida de carga entre A y M será la suma entre la pérdida de carga de A y B, la pérdida de carga de B a C y la pérdida de carga de C al punto medio M. Por lo tanto, para calcular la pérdida de carga de C a M, tendremos que dividir la pérdida de carga de C a D entre 2. Operamos esa ecuación y despejamos la presión en M, que nos da 60,51 metros columna de agua.